He trabajado como guardabosques en el Sendero de los Apalaches durante 2 años, y pensaba que ya había visto de todo en este lugar. A lo largo de los años, he lidiado con excursionistas perdidos, encuentros con animales salvajes, el ocasional campista nocturno que cree que puede pasar desapercibido, e incluso con algunos bromistas. Pero hay algo en patrullar los senderos por la noche que siempre me pone alerta. No son los animales habituales ni el terreno accidentado. Es más bien como el bosque parece cobrar vida después del anochecer. Algunos de mis compañeros dicen que el sendero se siente como un mundo diferente después del atardecer, y nunca entendí lo que querían decir hasta una extraña noche inolvidable el otoño pasado. El Sendero de los Apalaches puede extenderse por días sin vislumbrar la civilización, pero hay una sección en particular cerca de mi área habitual de patrullaje donde hacemos cumplir estrictas reglas. Nada de acampadas, nada de fogatas. Esa parte del sendero está cerca de un barranco, y a lo largo de los años hemos visto suficientes accidentes para mantenerla fuera de los límites por la noche. Si veía a alguien por allí, era parte de mi trabajo pedirles que se fueran. Pero esa noche, no era un campista perdido quien atrajo mi atención. Era algo para lo que ningún manual de entrenamiento podría haberte preparado. Era poco después de medianoche, y llevaba un par de horas patrullando solo. Estaba haciendo mis rondas cuando noté un suave resplandor parpadeante a través de los árboles, un poco más allá del sendero principal. Al principio, pensé que mis ojos me jugaban una mala pasada. La luz era débil, más bien como un brillo, y el bosque estaba completamente en silencio. Normalmente, se escuchan hojas crujir o algún animal nocturno moviéndose entre los arbustos, pero no había nada. Continué caminando, pensando que tal vez alguien había roto las reglas y montado un campamento. No era raro, especialmente con el tipo de personas que piensan que están por encima de las regulaciones del sendero, pero a medida que me acercaba, tuve una extraña sensación sobre eso. La luz no era un resplandor típico de una fogata, ni parecía la de una linterna de cabeza. Parpadeaba y se balanceaba como una lámpara antigua, pero ¿quién usaría lámparas de esas por aquí? Me aparté del sendero, manteniendo la linterna apuntando hacia el suelo para no revelar mi presencia. El resplandor parecía moverse más adentro en el bosque, como si me estuviera guiando a algún lugar, y me encontré siguiéndolo sin realmente pensarlo. El haz de luz parpadeaba a través de los árboles, lo suficiente como para no verlo con claridad, pero cada vez que pensaba que lo había perdido, volvía a parpadear, un poco más adelante. Soy una persona racional, o al menos me gusta pensar que lo soy, pero toda la situación no tenía sentido. No se suponía que nadie estuviera por aquí, y menos con una linterna antigua. Cada parte lógica de mí quería dar media vuelta, pero había algo en esa luz, algo que me atraía. Me dije a mí mismo que solo echaría un vistazo más cercano, para asegurarme de que nadie estaba montando un campamento no autorizado, y luego regresaría al sendero principal. Algo fácil. A medida que me adentraba más, el aire se sentía más denso, más pesado de alguna manera. Mi respiración resonaba demasiado fuerte en el silencio. Sentía como si algo me estuviera arrastrando, y entonces, de repente, la luz desapareció. Me detuve justo donde estaba, escaneando los árboles, preguntándome si tal vez quienquiera que fuera me había notado y apagado su linterna. Pero mientras estaba allí, escuchando, noté otra cosa extraña. No había ni un solo sonido a mi alrededor. Ningún insecto, ninguna brisa moviendo las hojas, nada. Era como si todo el bosque hubiera quedado en silencio. Continué caminando, más despacio ahora, esforzándome por ver o escuchar alguna señal de vida. Entonces, tan repentinamente como había desaparecido, la luz volvió a encenderse, esta vez más lejos, casi como si me estuviera poniendo a prueba, viendo si seguiría. Dudé, pero ya había llegado tan lejos. La parte de Ranger en mí, esa que siempre tiene que conocer las respuestas, venció cualquier miedo que quedara. Necesitaba ver qué estaba pasando.
Cuanto más me acercaba a la luz, más parecía cerrarse el bosque a mi alrededor. Las ramas surgían de la nada, rozándome. La maleza se volvía más espesa y tuve que moverme con cuidado, saltando raíces y agachándome bajo las ramas bajas. Entonces, sin previo aviso, la luz dejó de moverse. Se quedó allí suspendida en la oscuridad, parpadeando tenuemente, como una invitación. Me acerqué, tratando de mantener la calma, pero justo cuando estaba a unos pocos metros, la luz se apagó de nuevo, dejándome en una oscuridad total. La repentina oscuridad hizo que mi corazón se acelerara, y rápidamente encendí la linterna al máximo, barriendo los árboles, esperando ver a quién o lo que hubiera tenido esa linterna. Nada. Solo árboles vacíos y sombras. Murmuré para mí mismo, tratando de mantener la compostura. Está bien, quien quiera que seas, me atrapaste. Mi voz sonaba demasiado fuerte en el silencio, pero no hubo respuesta. Pensé que daría una última vuelta antes de regresar, así que di unos pasos hacia adelante, girando lentamente mientras movía la linterna, pero cuando estaba a punto de regresar, algo llamó mi atención. Un leve destello atrapó mi vista. Di un paso más cerca y me quedé paralizado. En el haz de mi linterna, colgando de una rama baja, estaba una linterna antigua y oxidada. Parecía de otra época, con paneles de vidrio cubiertos de mugre y un asa que parecía no haberse tocado en años. No había rastro de la persona que la había llevado. No había huellas, ni ramas rotas, nada que sugiriera que alguien hubiera estado allí. La linterna simplemente colgaba, balanceándose ligeramente como si estuviera atrapada en una suave brisa, solo que no había viento. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando la linterna colgando de la rama. Todo mi ser me decía que me fuera, pero no podía darme la vuelta. Mi deber como ranger me mantenía allí, clavado en el lugar. Estaba aterrorizado. Cada sombra a mi alrededor parecía cerrarse, pero no podía ignorar el riesgo de seguridad. El pensamiento de una llama desatendida en medio de estos bosques me mantenía allí, a regañadientes. Di unos pasos más cerca y extendí la mano para agarrar el asa. La linterna estaba más pesada de lo que esperaba, fría y oxidada al tacto. Con una última mirada alrededor, giré la perilla para apagar la llama, sumiendo todo en la oscuridad. La dejé de nuevo sobre la rama, me limpié las manos en los pantalones y comencé a retroceder. Cada pocos pasos, miraba por encima del hombro, esperando ver que esa luz espeluznante se encendiera nuevamente detrás de mí. Cuando llegué al sendero principal, el amanecer comenzaba a asomar. No creo haberme sentido tan aliviado de ver el sol elevarse sobre el horizonte. No le conté a nadie sobre la luz de inmediato. Ni siquiera estaba seguro de qué decir, y pensaba que nadie me creería. Pero toda esa experiencia me martillaba la cabeza. Al día siguiente, regresé a esa parte del sendero, intentando encontrar alguna evidencia de que alguien hubiera estado acampando o caminando por allí, pero no había nada. Ni fogatas, ni basura, ni huellas, solo un tramo vacío de bosque que parecía no haber visto a una persona en años. Sigo trabajando en esa misma área y continúo con mis patrullas nocturnas, aunque nunca he vuelto a ver la linterna. Pero de vez en cuando estoy allí, solo en la oscuridad, veo un destello de luz a través de los árboles. Solo un vistazo, un parpadeo, como si algo aún estuviera allí, esperando que lo siga. Y ahora, cada vez que veo un destello o un brillo en lo profundo del bosque, me mantengo alejado. Me repito que es solo el reflejo de mi linterna o tal vez de otro ranger. Había estado planeando esta caminata por el sendero de los Apalaches durante meses. Este viaje era mi escape después de un año escolar largo y agotador como maestro. Cuando llega el precioso descanso de verano, siempre trato de hacer algo diferente, y esta vez elegí el sendero. Quería perderme en la naturaleza,
despejar mi mente antes de que empezara el caos del próximo ciclo escolar. Además, la idea de poder decir que había caminado parte del sendero de los Apalaches sonaba bastante bien. Los primeros días cubrí unas cuantas millas cada jornada, marcando mi ritmo y disfrutando de cada rincón de la naturaleza. De vez en cuando me cruzaba con algún otro excursionista, pero en su mayoría era solo yo, mi mochila y el sendero. Por las noches armaba mi pequeña tienda de campaña, leía un poco y me quedaba dormido bajo las estrellas. Era una paz absoluta, como si hubiera retrocedido en el tiempo a un lugar donde todo era más sencillo. El tercer día encontré un sendero estrecho sin marcar, que salía a un lado del camino principal. Estaba escondido entre dos árboles grandes, cuyas ramas se arqueaban como si formaran una puerta. No lo habría notado si no fuera porque me detuve a ajustar mi mochila. El sendero no parecía ser parte de la ruta principal, pero no pude evitarlo. La curiosidad me ganó. Supuse que quizá era un atajo hacia algún mirador o algo que valiera la pena explorar. Después de todo, había venido a eso, ¿no? Al entrar al sendero, el bosque se volvió más denso. Era más tranquilo allí, casi demasiado. El follaje era tan espeso que apenas dejaba pasar la luz del sol, pero me convencí de que en algún momento se abriría y encontraría una buena vista, tal vez incluso un claro. Sin embargo, a medida que avanzaba, el camino se hacía más estrecho. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, y los arbustos invadían el paso, obligándome a agacharme y esquivar ramas. El suelo, que al principio era tierra firme, se convirtió en tramos de lodo con raíces saliendo como trampas. Después de media hora, empecé a dudar de mi decisión. El sendero no llevaba a ningún lado, solo se adentraba más en el bosque y cada vez era menos visible, como si el propio bosque lo estuviera devorando. Ya ni siquiera parecía un sendero, solo un espacio entre los árboles. Lo inquietante fue que, por momentos, escuchaba pasos detrás de mí. Cada vez que me detenía para escuchar mejor, el sonido también paraba. Al principio pensé que eran ecos de mis propios pasos, pero pronto quedó claro que no era eso. Algo o alguien me estaba siguiendo, y parecía saber cuándo estaba atento. Me esforcé por ignorar el miedo, diciéndome que era mi imaginación, pero no funcionó por mucho tiempo. Finalmente, me giré esperando ver un venado o algún animal curioso, pero no había nada, solo árboles y sombras. Respiré hondo y seguí caminando, decidido a regresar al sendero principal. Ya había tenido suficiente de ese desvío. Una hora después me di cuenta de que estaba completamente perdido. Intenté regresar sobre mis pasos, pero todo lucía igual. Árboles, arbustos, sombras. No había puntos de referencia, ni rastro de un camino claro. Mi teléfono no tenía señal, y el GPS estaba tan perdido como yo. Cada vez que pensaba que estaba de vuelta en el camino correcto, me topaba con el mismo tronco caído o el mismo árbol retorcido, como si estuviera dando vueltas en círculos. Los pasos detrás de mí volvieron, pero esta vez no se detuvieron. Los oía claramente. Hojas crujir, ramas romperse. A veces se acercaban, otras se alejaban, pero siempre regresaban. Grité varias veces, esperando que fuera otro excursionista, pero no hubo respuesta. Solo ese silencio inquietante, roto por los pasos. El pánico empezó a apoderarse de mí. Estaba a kilómetros del sendero principal, lejos de cualquier persona que pudiera escucharme, y la luz del día se estaba apagando. Lo último que quería era quedarme atrapado allí durante la noche, especialmente con lo que fuera que me estaba siguiendo. Seguí moviéndome, diciéndome que solo tenía que continuar, y eventualmente encontraría el camino de regreso. Pero con cada paso, esa esperanza se desvanecía. Los pasos persistían, y en más de una ocasión creí ver sombras moverse entre los árboles. No podía sacudirme la sensación de que algo me estaba siguiendo, igualando mi ritmo. Cuando el sol estaba a punto de desaparecer tras el horizonte, llegué a un pequeño claro. Fue un alivio enorme.
Era el primer descanso en el bosque que veía en horas. Solté mi mochila y me tomé un momento para recuperar el aliento, esperando encontrar alguna pista o referencia que me ayudara a volver al camino principal. Entonces, vi un rastro tenue que salía del claro. No parecía gran cosa, pero era algo. Agarré mi mochila y comencé a seguirlo, apresurando mis pasos mientras miraba a mi alrededor, esperando ver esas sombras acercándose. Pero, una vez más, el sendero desapareció, tragado por el bosque. Me detuve, intentando orientarme, cuando escuché un susurro bajo, suave, casi melódico, que flotaba entre los árboles. No pude entender las palabras, pero sonaba invitador, como si quisiera que lo siguiera. Di un paso hacia el sonido, atraído por él. Me llevó más y más adentro, lejos del sendero principal y de cualquier seguridad. Y entonces, el susurro se detuvo. El silencio fue ensordecedor. Me quedé completamente solo. No sé cuánto tiempo estuve allí, congelado, escuchando la nada. Finalmente, obligué a mi cuerpo a moverse. Tenía que seguir caminando, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que corriera. El bosque parecía vivo. Las sombras se retorcían y cambiaban de forma. Sentía que algo me observaba desde el límite de mi visión. Tropecé. Caí. Me arañé al avanzar en la oscuridad. Perdí toda noción del tiempo. El bosque parecía infinito, como un laberinto sin salida. Justo cuando estaba a punto de rendirme, vi un destello de luz, apenas visible entre los árboles. Me lancé hacia él, desesperado por salir. La luz se hacía más brillante, más cercana, hasta que finalmente rompí el límite del bosque y me encontré de vuelta en el sendero principal. No sé cómo logré salir, no sé qué me llevó de regreso, pero mientras recuperaba el aliento, supe una cosa con certeza. Nunca volveré a pisar ese sendero. El bosque me mostró su verdadero rostro, me dejó entrever la oscuridad que oculta bajo los árboles, y sé, en lo más profundo, que tuve suerte de salir con vida. Desde entonces, a cualquiera que me pregunte sobre caminar por el sendero de los Apalaches, les digo lo mismo: manténganse en el camino principal. No exploren senderos sin marcar, no busquen una mejor vista. Ese bosque tiene mente propia, y créanme, no quieren saber qué pasa cuando intentan adentrarse demasiado en él. El sendero de los Apalaches puede ser hermoso, pero guarda secretos. Después de una larga semana de turnos en la sala de emergencias, estaba desesperado por un poco de aire fresco. Había aceptado un turno extra de última hora la noche anterior, y mi cuerpo dolía de cansancio, pero la idea de estar al aire libre, rodeado de árboles en lugar de luces fluorescentes y monitores, era justo lo que necesitaba. No planeaba nada intenso, solo una caminata corta y en solitario por una de las partes menos transitadas del Appalachian Trail, en Maine. Empaqué una mochila ligera, llené mi botella de agua y salí temprano en la mañana para evitar encontrarme con otros excursionistas. Esta sección del sendero era apartada, casi intocada por los demás, lo que era perfecto para despejar mi mente. La primera hora fue tranquila, y me perdí en la belleza a mi alrededor. Los rayos dorados del sol filtrándose a través del dosel de los árboles, el olor terroso de la tierra húmeda, los sonidos de la naturaleza. Era exactamente lo que necesitaba. Había avanzado quizá otra hora desde el inicio del sendero cuando noté algo extraño. A unos 50 metros a mi derecha, fuera del camino, se encontraba una figura. Al principio no le di importancia, suponiendo que era otro excursionista que se había salido del sendero buscando soledad, pero algo en su postura me inquietó. Estaba completamente inmóvil. Reducí el paso, entrecerrando los ojos para verlo mejor. La figura parecía estar de pie, mirando en mi dirección, aunque era difícil decirlo con las sombras que la rodeaban. La luz del sol se filtraba a través de los árboles,
creando un brillo extraño, casi antinatural, que hacía que su piel se viera fantasmagóricamente pálida. Era raro, y por alguna razón sentí un escalofrío recorrerme. ¡Hola!, grité, tratando de sacudirme la incomodidad que comenzaba a apoderarse de mí. ¿Estás bien? No hubo respuesta. La figura permaneció inmóvil, mirándome, o eso parecía. Ni siquiera podía distinguir si era un hombre o una mujer. Simplemente estaba ahí, mezclándose con las sombras, pero de algún modo destacando. Di un paso cauteloso hacia adelante, esperando que mi movimiento provocara alguna reacción, pero no se movió ni un centímetro. Pensé en acercarme, pero algo en mi interior me decía que no lo hiciera. Aún así, di otro paso, esforzándome por obtener una mejor vista. Y entonces, se movió. No fue un movimiento normal, sino demasiado suave, como si se deslizara o flotara más adentro del bosque, sin hacer ruido. El vello de mi nuca se erizó. Sacudí la cabeza, tratando de convencerme de que no era nada. Quizá no me había escuchado, o tal vez solo quería estar solo. Sin embargo, el malestar persistía, como un hormigueo en mi interior. Intenté concentrarme en mi respiración y seguir caminando, pero el sentimiento nunca desapareció del todo. Miraba constantemente por encima de mi hombro, seguro de que volvería a ver a esa figura entre los árboles, y entonces apareció de nuevo. Esta vez, mucho más cerca, a unos 30 metros de distancia, de pie, a mi derecha. Mismo aspecto pálido, misma postura inmóvil, mirándome. Me detuve en seco, un escalofrío recorriendo mi cuerpo. ¿Cómo había llegado hasta ahí sin que lo notara? ¿Hola?, llamé con más fuerza. ¿Todo bien? Nada, ni un movimiento, ni un sonido. Solo se quedó ahí, observándome. Mi pulso se aceleró mientras lo miraba, esperando alguna reacción. Retrocedí un paso, sin apartar la vista de la figura, y entonces, como antes, se giró, deslizándose de nuevo hacia el interior del bosque, hasta que desapareció. Sentí que algo estaba terriblemente mal con esa persona, y no quería averiguar qué era. Volví al sendero, acelerando el paso, buscando algún punto de referencia familiar que me llevara de regreso al estacionamiento. Caminaba cada vez más rápido, diciéndome que estaba exagerando, que era solo un excursionista extraño, o incluso alguien gastándome una broma. Pero en el fondo, sabía que no era así. Había algo demasiado antinatural en la forma en que aparecía y desaparecía, como si fuera parte del bosque mismo. El sendero bajaba hacia una hondonada, y al descender, el aire se volvió más frío, y la luz del sol, más tenue. Tuve que reducir la velocidad, porque el camino se empinaba, pero seguía mirando hacia atrás. Al llegar al fondo, me detuve para recuperar el aliento. El sendero estaba silencioso, salvo por el leve susurro de las hojas al viento. Por un momento, pensé que lo había perdido, pero entonces, en el rabillo del ojo, lo vi de nuevo. Solo un destello de piel pálida, asomando detrás de un árbol. Me congelé, mirando fijamente, pero no había nada, solo sombras y árboles. Me obligué a seguir caminando, apresurando el paso, desesperado por poner distancia entre esa cosa y yo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a un claro familiar. Sentí un alivio inmediato al reconocer una señal en el sendero. Estaba cerca del estacionamiento, tal vez a unos 10 minutos. Prácticamente corrí el resto del camino, pero justo antes de llegar al estacionamiento, miré hacia atrás. Ahí estaba, al borde del bosque, más lejos ahora, casi envuelto en las sombras, pero todavía observándome. Mientras corría hacia mi auto, luchando por meter la llave en el encendido, lo vi dar unos pasos hacia mí. Fue suficiente para que mi corazón latiera aún más rápido. Finalmente, el motor arrancó, y salí de ahí sin mirar atrás. Incluso ahora, acostado en mi cama, no puedo sacar ese momento de mi cabeza.
La parte lógica de mí intenta convencerme de que era solo un excursionista perdido, pero en el fondo sé que no. No he vuelto a ese sendero desde entonces, y no puedo quitarme la sensación de que lo que sea que vi no pertenecía a ese lugar, y definitivamente no me quería ahí. Si me hubiera detenido un momento más, si no hubiera logrado arrancar el auto. Bueno, no quiero pensarlo. Lo único que sé es que no quiero volver a encontrarme con eso nunca más. Después de 25 años en los bomberos, pensaría que ya había visto de todo. Accidentes, rescates, algunas situaciones verdaderamente extrañas. Pero nada me sacudió como lo que ocurrió esa mañana en el sendero de los Apalaches. Estaba afuera temprano, justo antes del amanecer, con la intención de dar una buena caminata y respirar aire fresco. La niebla de montaña estaba espesa esa mañana, tan densa que casi se sentía como un peso, cubriéndolo todo a la vista. Pero la niebla no era algo nuevo para mí. Crecí con ella en estos senderos, aprendiendo a navegar a través de esas mañanas viscosas y nebulosas, y a mis 45 años, habiendo sobrevivido a más de una experiencia cercana en el trabajo, una caminata tranquila en la niebla no parecía ser un riesgo tan grande. Estacioné en el inicio del sendero poco antes de las 5 de la mañana, con la esperanza de ver algo del amanecer si la niebla se levantaba. Los faros del coche apenas cortaban la neblina, y todo se sentía amortiguado, sordo, mientras comenzaba a subir el sendero. Apenas podía ver unos pocos pasos adelante de mí. Normalmente, el bosque cobra vida en la mañana temprana, con los pájaros cantando, las ramas crujientes, las ardillas correteando, pero estaba extrañamente silencioso. A medio kilómetro, el sendero se abrió a un claro más amplio, y fue ahí cuando vi una figura oscura, inmóvil, de pie en medio del sendero. Estaba tal vez a unos 40 metros por delante, completamente quieta. Mi primer instinto fue práctico. Probablemente otro excursionista que se había detenido a descansar, o que se había desorientado en la niebla, así que seguí caminando esperando que la figura se apartara o saludara, pero no lo hizo. Solo permaneció allí, inmóvil. «Buenos días», grité, mi voz resonando de manera sorda en la niebla. No hubo respuesta. Me detuve, entrecerrando los ojos a través de la niebla, tratando de distinguir algún detalle. Estaba demasiado lejos para ver con claridad, solo una silueta, una figura alta y delgada, con la cabeza ligeramente inclinada como si me estuviera observando. Algo en ella no me cuadraba. No se movía ni se inquietaba, solo permanecía perfectamente quieta. Dudé, debatiéndome entre acercarme o darme la vuelta, pero lo dejé pasar, asumiendo que tal vez estaba perdido en sus pensamientos o, quién sabe, escuchando algo con unos auriculares. Dediqué unos pasos más hacia adelante, luego me detuve nuevamente, observando. Nada. ¿Todo bien allá arriba?, grité otra vez, más fuerte esta vez. Silencio. La niebla se movió un poco, aclarándose lo suficiente para que pudiera ver mejor. La figura no me estaba mirando directamente, sino que tenía la cabeza ligeramente girada hacia un lado, como si estuviera escuchando, esperando. Un leve escalofrío recorrió mi espina dorsal, pero me lo quité de la mente, diciéndome que era solo la extraña iluminación, la niebla jugando con la vista. Otros pocos pasos hacia adelante, y de repente, desapareció. Así, de un segundo a otro, primero estaba allí, sólida como cualquier cosa, y al siguiente, la niebla lo cubrió y ya no estaba. He visto la niebla hacer cosas extrañas, distorsionar, hacer que las sombras se muevan, incluso hacer que parezca que algo se mueve cuando no es así. Pero esto fue como nada que hubiera experimentado. Aceleré el paso hacia el lugar donde había visto la figura, buscando algún signo de movimiento, huellas tal vez, algún objeto caído o algo, pero nada. Solo niebla
y silencio. Incluso el aire se sentía diferente, como si estuviera demasiado quieto, demasiado callado. Un rato después, me detuve para tomar un trago rápido, y mientras estaba allí, escuché un grito, agudo y absolutamente escalofriante. Cortó la niebla como un cuchillo. Sonaba cerca, tal vez a unos 100 metros de distancia, por el sendero que acababa de recorrer. Mis instintos se pusieron en marcha, la vieja formación de bombero activándose rápidamente. Alguien podría estar en serios problemas. Me di vuelta y grité, «¡Hola! ¿Dónde estás?» No hubo respuesta, solo silencio. Esperé, tensando mis oídos, pero el grito no volvió a sonar. No me gustaba la idea de ignorar lo que había escuchado. Aunque podría haber sido un animal, un zorro o incluso un pájaro, a mí me había sonado humano, tembloroso, desesperado. En contra de mi propio juicio, dejé el sendero y me adentré en el bosque, moviéndome en la dirección de donde creía que había venido el grito. Era arriesgado. Perderse en esta niebla podría ser fatal, y conocía bien los peligros de eso. Pero ese grito se había grabado en mi mente y no podía simplemente seguir caminando. Mientras avanzaba, empujando la densa maleza, seguí llamando, esperando que alguien respondiera. La niebla me hizo sentir como si estuviera atrapado en un laberinto. Cada árbol se veía igual que el anterior, y pronto perdí de vista el sendero. Fue entonces cuando escuché un ruido, un crujido que se acercaba. Las ramas se rompían bajo algo, o alguien, que se movía hacia mí, pero no podía ver nada en esa gruesa manta blanca que me rodeaba. ¿Hay alguien ahí?, grité de nuevo. Silencio otra vez. Luego, otro crujido. Me preparé, tratando de entender los sonidos. El ruido de los pasos aumentó. Provenía de diferentes direcciones ahora, casi como si hubiera varios pares de pasos moviéndose a mi alrededor, rodeándome. Di unos pasos hacia atrás, buscando algún signo de movimiento, y luego, nada. El sonido se detuvo. Me quedé allí, con el corazón acelerado, esperando. «Está bien», murmuré para mí mismo. «Es hora de regresar». Me di la vuelta, pensando que podría seguir mis pasos y encontrar el sendero. Pero ese plan resultó ser más fácil de decir que de hacer. La niebla parecía ahora más espesa, tragándose todo a su paso y haciendo imposible ver más de unos pocos pies en cualquier dirección. Comencé a caminar, intentando mantenerme firme, esperando reconocer algo, un árbol, una roca, cualquier cosa que me guiara de regreso al sendero. Justo cuando empecé a orientarme, lo escuché de nuevo. Otro grito, desgarrador y desesperado, resonó a través de la niebla. Estaba más cerca esta vez, y mis instintos se activaron, instándome a moverme más rápido, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. El grito sonaba igual que el anterior, el mismo tono y pitch, como si hubiera sido reproducido desde una grabación. No sonaba real. Avancé con más cautela, y luego, a través de la niebla, vi la figura de pie, a solo unos metros de distancia, apenas visible en la espesa niebla. Era la misma de antes, inmóvil, su silueta borrosa y distorsionada, y una vez más, permanecía allí completamente quieta, mirándome. Mi primer pensamiento fue que tal vez era alguien perdido, alguien que necesitaba ayuda, pero al entrecerrar los ojos tratando de distinguir los detalles, una fría realización me golpeó. No había color, no había características, solo una débil silueta pálida, casi como una sombra. Di un paso atrás, y la figura pareció disolverse una vez más, desvaneciéndose en la niebla hasta que desapareció. Todos mis instintos me gritaban que me largara de allí, pero no podía encontrar el sendero. Ni siquiera sabía en qué dirección había venido. Finalmente, logré encontrar un pequeño claro entre los árboles que me parecía familiar. Lo seguí con la esperanza de que me llevara de regreso, y después de unos minutos, encontré el sendero nuevamente. Un alivio me inundó, pero no me sentía seguro todavía.
A medida que el sol se elevaba, la niebla comenzó a disiparse y el sendero se volvió más claro. Aceleré el paso, ansioso por poner una buena distancia entre mí y lo que había encontrado. No dejé de caminar hasta que pasé bien de largo la sección del sendero donde había visto la figura. Ya en el aire libre, donde la niebla comenzaba a despejarse, me giré rápidamente, escaneando el sendero vacío. No había nada. Nadie. Quería creer que solo era el viento, un truco de mi mente cansada, pero en lo profundo de mi ser, no podía sacudirme la sensación de que había tropezado con algo que no entendía. No me detuve después de eso. El sonido de mis propios pasos era, de alguna manera, reconfortante. Los mantuve firmes, rítmicos, intentando quitarme de la cabeza el recuerdo de ese grito desesperado y de la figura que había estado observándome en la niebla. Una vez que el sol estuvo lo suficientemente alto como para que el sendero quedara completamente visible, las cosas parecían casi normales de nuevo. Los pájaros habían comenzado a cantar, los árboles parecían relajarse, y el extraño silencio que me había perseguido antes se desvaneció. La niebla se fue disipando en parches hasta que finalmente desapareció por completo, dejando el bosque claro y tranquilo bajo la luz de la mañana. Pero mis nervios no se calmaron. Originalmente había planeado hacer una caminata de todo el día, llegando a un mirador más arriba en el sendero, pero esa idea ya no me parecía atractiva. No podía quitarme la sensación de que algo me estaba observando, algo que no quería que estuviera allí. Así que acorté la caminata, regresando mucho antes de lo planeado, y me dirigí directamente a mi auto. Finalmente, al salir del bosque y llegar al estacionamiento abierto, dejé escapar un largo suspiro. Aún hago caminatas de vez en cuando, pero no he vuelto a ese sendero desde entonces, y cada vez que pienso en eso, puedo escuchar ese grito resonando en mis oídos, ese sonido desesperado que me pone los pelos de punta. No estoy seguro de lo que vi, o si fue real, o solo un extraño truco de la luz. Pero de cualquier manera, no tengo prisa por averiguarlo. Esto pasó en junio, en Asheville, Carolina del Norte. Mi novio, mi perro y yo estábamos acampando cerca del sendero de los Apalaches, junto al río donde habíamos estado haciendo kayak. Habíamos terminado con eso por el día y estábamos relajándonos en el campamento antes de cenar. Nuestro sitio estaba a unos 3 metros del sendero y el río estaba justo detrás. Ese día, mientras hacíamos kayak, tuvimos algunos momentos bastante tensos y estresantes, así que necesitábamos relajarnos. Como ya estábamos quedándonos sin hierba, habíamos comido unos comestibles para relajarnos un poco porque, bueno, somos fumetas. ¿Y por qué no? Mi novio medio dormía en su hamaca, yo estaba en la orilla del río, tumbada sobre una toalla cerca de la tienda de campaña, cuando de repente un hombre apareció caminando hacia nosotros, diciendo algo sobre darnos su basura. Al principio estaba confundida, pero llevaba una mochila y una camiseta del Sendero de los Apalaches, así que rápidamente entendí que era un excursionista serio que probablemente buscaba que nos deshiciéramos de su basura. Era una petición razonable, pero sabíamos que a solo 5 minutos caminando por el sendero, había civilización básica, un contenedor de basura y cosas por el estilo. Se lo mencioné, pensando que preferiría tirarlo él mismo, pero en lugar de eso, sacó una bolsa grande de hierba y me ofreció un poco si aceptaba llevarme su basura. La verdad, me quedé algo confundida, pero nunca rechazo hierba gratis, así que acepté. Nos dio un puñado y metió su basura en nuestra bolsa. Le hice algunas preguntas básicas, como si estaba recorriendo todo el sendero, y me contó que llevaba un par de meses caminando. Luego nos preguntó si podía quedarse un rato a tomar una cerveza con nosotros, y yo le dije que sí. Parecía un tipo que solo necesitaba hablar con alguien, y yo no estaba haciendo nada. Además, parecía lo suficientemente normal. Sin embargo, tuve la impresión de que se acercó porque pensaba que yo estaba sola, ya que mi novio estaba tumbado en la hamaca.
Lo confirmé cuando mi novio asomó la cabeza y el tipo pareció sorprendido de verlo. Aún así, traté de ser amable. Él decía cosas como, no te preocupes, no soy uno de esos tipos raros, lo cual, honestamente, me puso más nerviosa. Decidimos fumar algo de la hierba que nos había dado, junto al río. Por supuesto le ofrecimos porque él nos la había dado. Después de dar un par de caladas y toser mucho, las cosas empezaron a ponerse raras. Como fumetas, estamos acostumbrados a que alguien se pase un poco y actúe raro, pero este tipo estaba en otro nivel. Comenzó a hablar y hablar, pero en un tono tan bajo que no entendíamos nada. Miraba al río mientras murmuraba, y de vez en cuando nos miraba como si formáramos parte de la conversación. Yo solo asentía y decía, claro, jajaja, sin tener idea de qué decía. También se tomó al menos 3 cervezas y fumó 2 cigarros en el rato que estuvo ahí, así que no fue poco tiempo. Luego, de la nada, nos preguntó, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan asesino serial parezco? Mi novio y yo nos miramos, y fue como si ambos tuviéramos el mismo pensamiento. Este tipo se volvió demasiado creepy. Nos reímos nerviosamente y le dijimos, un 1, para nada, tratando de parecer casuales, pero por dentro pensábamos, ¿qué carajos? En ese momento decidí que este tipo ya no era bienvenido. Nos metimos en la hamaca juntos y empezamos a hablar entre nosotros, ignorándolo. Dijo que iba a fumar un cigarro más y luego se iría, pero ese cigarro fue el más largo de mi vida. Lo observé hacerse cada vez más corto, esperando que terminara y se fuera. Finalmente, se levantó, recogió sus cosas y se marchó. Esa noche, mi novio y yo estábamos convencidos de que iba a regresar para matarnos. Escuchamos a varias personas pasar por el sendero durante la noche, pero eran otros caminantes que habíamos visto durante el día, incluyendo a una pareja que parecía estar drogada y que probablemente vivía en el sendero. Incluso planeamos qué haríamos si el tipo regresaba, agarrar al perro y saltar al río para flotar hasta el embarcadero río abajo. Por suerte, no volvió, y nunca lo vimos de nuevo. Es posible que solo fuera un tipo con pocas habilidades sociales que llevaba mucho tiempo solo en el bosque, pero también es posible que tuviera algo verdaderamente raro en mente. Agradezco no haber estado sola cuando apareció. Crecí en el sur de los Apalaches, en el oeste de Carolina del Norte, a unos 30 minutos de Asheville. Las colinas y cañones de estas montañas son algunas de las más antiguas del mundo, con formaciones rocosas que datan de más de 1.000 millones de años. Literalmente estuvieron aquí antes de que existieran animales terrestres. Como con la mayoría de las cosas que han estado en la Tierra tanto tiempo, hay anomalías inexplicables, tanto benignas como malignas. Por ejemplo, las luces de Brown Mountain. Nunca en mi vida me he sentido amenazado o inquieto al verlas desde el mirador de Wiseman. No son ni buenas ni malas, simplemente son. Por otro lado, hay lugares donde la energía es cálida y reconfortante. A veces, al caminar por una vieja iglesia abandonada cerca de los terrenos de mis padres, puedes sentir algo bueno, como ese primer día cálido del verano, donde el sol no quema, pero tampoco es frío. Sin embargo, esta historia no es sobre una de esas anomalías benévolas, es sobre algo definitivamente malvado. Hace aproximadamente una década, asistía a clases nocturnas en Aptec, estudiando mecánica automotriz. Salía de mi trabajo a medio tiempo alrededor de las 2 de la tarde, y luego iba a clases, terminando el día a eso de las 10:30 de la noche. Dependiendo del tráfico, solía llegar a casa algo tarde. Cada noche, recorría la misma carretera en mi vieja camioneta Dodge Bolivia 2.0 de 1973. A veces me aburría y tomaba rutas alternas por caminos secundarios. Pero aquella noche decidí quedarme en la autopista Arine 40. Solo quería llegar a casa, acostarme temprano y estar listo para una caminata en el bosque al amanecer del día siguiente.
Cuando salí de la autopista I-40 y tomé la salida hacia el área donde vivían mis padres, noté que la noche se volvía más oscura de lo normal. No se escuchaban los sonidos habituales de animales que, con las ventanas bajadas de mi camioneta, solían llegar claramente. Nunca había sentido ansiedad en mi vida, pero en ese momento algo se sentía fuera de lugar, aunque no sabía exactamente qué. Al detenerme en el cruce, me di cuenta de que la estación de gasolina cercana no tenía luces encendidas. Era un lugar que abría las 24 horas, pero asumí que quizás había un corte de energía. Aún así, la sensación de que algo no estaba bien persistía. Lentamente cambié las marchas de mi vieja camioneta, intentando hacer el menor ruido posible. Mientras conducía, levanté la vista hacia el cielo a través del parabrisas. Había pocas estrellas visibles, algo raro para esta zona de los Apalaches. Por lo general, se puede ver hasta la Vía Láctea en noches despejadas. Al entrar en una curva cerrada a la izquierda y continuar por un tramo recto, mi mirada se desvió hacia un viejo granero en ruinas junto al camino, uno que siempre observaba al pasar. Me pregunté cuánto tiempo habría estado allí, cuántos cambios habría presenciado a lo largo de los años. Fue entonces, en un instante, cuando un perro grande y de aspecto enfermizo cruzó corriendo frente a mi camioneta, a menos de 3 metros de distancia. Mi camioneta, aunque confiable, no frenaba bien. Escuché el golpe seco de un poste que llevaba en la parte trasera al moverse por la frenada, mientras el vehículo se detenía. Mi primer pensamiento fue: ahora tendré que ir a decirle a alguien que atropellé a su perro. En esta región, no todos reaccionan bien a algo así. Dependiendo del dueño, puede ser motivo de enfrentamientos. Mientras el olor a caucho quemado llenaba el aire, un nuevo aroma se coló en mi nariz. El hedor inconfundible de carne en descomposición. Una vez que lo hueles, nunca lo olvidas. Pensé que tal vez había algún animal muerto cerca, y no le di más importancia. Decidí salir de la camioneta para ver qué había pasado. Al meter el cambio en reversa, algo iluminado por las luces traseras de la camioneta captó mi atención. Allí estaba el mismo perro, pero ya no estaba en 4 patas. Ahora estaba erguido, como un hombre que debía medir más de 3 metros de altura. Me tomó un momento procesar lo que veía. La parte frontal de mi camioneta tiene una altura de 1,5 metros, y aquel ser llegaba fácilmente a esa medida solo con sus hombros estando en 4 patas. Mientras giraba su cabeza hacia mi vehículo, logré captar una mejor imagen. Aquello no era un perro, no era un hombre, era algo completamente distinto. Su piel colgaba flácida de un cuerpo esquelético, con mechones de pelo apelmazado y cubiertos de lodo que se adherían a sus extremidades como si fueran una enfermedad. Su brazo derecho era notablemente más largo que el izquierdo, y ambos colgaban de una forma antinatural. Su rostro, si se le podía llamar así, era lo más perturbador. Tenía forma humana, pero los bordes de su cara parecían moverse y cambiar constantemente, como si algo estuviera mal a nivel celular. No tenía ojos, solo cuencas vacías donde deberían estar. Su piel, grisácea y sin vida, colgaba como si se derritiera. Sus dientes eran lo que más me marcó. No solo eran afilados y claramente carnívoros, sino que parecían estar mal dispuestos, como si intentaran escapar de su rostro. Aquel ser me miró directamente, no solo a mí, sino a través de mí, hasta el fondo de mi alma. Parecía una eternidad, pero no pudieron haber pasado más de 5 segundos que estuve ahí, paralizado. Una luz se encendió en la casa junto al camino, lo que hizo que la criatura volteara la mirada en esa dirección y se adentrara en el bosque sobre sus 2 patas traseras, como un hombre. Metí mi vieja camioneta en primera y quemé las llantas mientras avanzaba. Pasé a segunda y conduje lo más rápido que pude hacia mi casa. Cuando llegué, mis padres estaban dormidos. Bajé a mi habitación, cargué todas las armas que tenía y cerré con llave todas las puertas. No podía despertarlos.
¿quién demonios iba a creerme? Y a las 10:30 de un jueves por la noche, el sótano estaba inquietantemente silencioso. Incluso los perros, que solían armar un escándalo por los animales afuera a cualquier hora, estaban en absoluto silencio. Esa vieja casa de postes y vigas ni siquiera crujió ni hizo los ruidos habituales esa noche. Alrededor de las 3 de la madrugada empecé a sentirme somnoliento, y cuando fui a recostar mi cabeza para intentar dormir un poco y poder ir de excursión a la mañana siguiente, volví a oler ese hedor a muerte. Al principio era débil, pero definitivamente estaba ahí. Pensé para mí mismo, te estás volviendo loco, nada de esa mierda fue real. Pero cuanto más lo pensaba, más fuerte se hacía, hasta que llenó todo el sótano. Mi padre tiene una oficina en casa en el sótano, con 2 grandes puertas de vidrio que dan al bosque nacional, unas 200.000 hectáreas de pura naturaleza salvaje. Finalmente reuní el valor para salir de mi habitación y caminar hacia la sala del sótano con mi escopeta táctica cargada. Cubrí la linterna táctica con mi mano para no revelar mi presencia hasta que fuera necesario. Giré a la derecha hacia la oficina de mi padre, iluminé con la linterna a través de las puertas de vidrio, y al borde del bosque estaba la criatura. Estaba inmóvil, mirando directamente hacia la luz, sin miedo, con esas cuencas vacías y desprovistas de ojos. Rápidamente cubrí la linterna. Corrí hacia la sala y encendí las luces exteriores. Para mi sorpresa, ya no estaba al borde del bosque, sino entre la casa y el límite del bosque, aún inmóvil. Abrí la puerta y disparé todos los cartuchos que tenía en su dirección. Debía haber acertado un par de veces porque soltó un grito antinatural, como el de una mujer siendo brutalmente asesinada mientras se internaba en el bosque. Los perros se volvieron locos. Mis padres se despertaron preguntándome qué diablos estaba haciendo. Les dije que un oso había revisado la basura y que lo estaba asustando. No me creyeron, pero sabía que tampoco creerían la verdad. No dormí esa noche ni en los días siguientes hasta el domingo. Todo pareció volver a la normalidad, y no pensé en la criatura nuevamente hasta que conocí a mi esposa, unos 6 años después. La casa de su madre está en la entrada del valle, no más de 7 kilómetros arriba de la casa de mis padres. En la ladera del valle hay unos antiguos corrales para los perros de caza de su hermano, ya sin uso desde hace años, aunque las cercas y la plataforma de concreto aún están allí. Es útil cuando necesitas poner en cuarentena a un animal. Su gran perro pirenaico había tenido un enfrentamiento con un mapache y, por supuesto, lo había destrozado. Pero su vacuna contra la rabia estaba vencida, así que tuvimos que ponerlo en cuarentena por un tiempo. No le importaba mucho, le gustaba la soledad. Esa noche en particular, volvíamos de ver una película en un pueblo cercano. Era la última noche de cuarentena para el perro, así que caminamos por el sendero con las linternas de nuestros teléfonos hasta llegar al corral. Ahí estaba, esperando pacientemente, moviendo la cola, feliz de vernos. Le pusimos la correa y comenzamos a regresar a la casa con él. Mientras caminábamos por la oscuridad, empecé a sentir lo mismo que había sentido la noche que golpeé a la criatura con mi camioneta. No dije nada para no alarmar a mi esposa, pero entonces llegó el olor, arrastrado por la brisa. Ella bromeó diciendo, «Dios mío, ¿qué comiste? Apestas». Me reí a medias, sin poder apreciar completamente el chiste debido al terror que me consumía por dentro. Ella se dio cuenta de inmediato y me preguntó qué pasaba, a lo que solo pude responder, «Te lo diré después». Ella creció en el bosque, rodeada de la caza y cosas de esa naturaleza toda su vida, así que entendió lo que quise decir. Sabía que algo nos estaba observando. Cuando llegamos al punto donde se veían las luces de la casa desde el sendero que llevaba al refugio de los perros, lo escuchamos. Provenía ladridos desde el refugio que sonaban exactamente como los del Gran Pirineo que llevábamos con nosotros con la correa. Era una imitación perfecta. El Pirineo, siendo un perro guardián, inmediatamente percibió que algo andaba mal y se giró para enfrentar el peligro.
ladrando y gruñendo profundamente en esa dirección. No sé si alguna vez has tenido que arrastrar a un perro de 70 kilos, pero es un trabajo pesado y nada fácil. Yo mido 1,83 metros y peso 109 kilos, y me costó muchísimo esfuerzo llevarlo de vuelta a la casa. Los ladridos no cesaron en ningún momento mientras corríamos hacia la casa. De hecho, parecían acercarse cada vez más, hasta el punto de que sentí que provenían de dentro de mi cabeza. La madre de mi esposa oyó el alboroto y encendió las luces exteriores mientras entrábamos corriendo por la cerca del patio. Alcancé a ver algo detenerse de golpe justo al borde donde alcanzaba la luz, girarse y desaparecer en la oscuridad. Mi esposa me miró y dijo, ¿quieres decirme qué demonios fue eso? A lo que solo pude responder, sí, pero entremos primero. Le conté toda la historia, y ella escuchó atentamente, colgándose de cada palabra. Su familia provenía de una larga línea de brujas de las montañas y sanadoras sobrenaturales de los Apalaches. Así que, a la mañana siguiente, su hermana mayor vino con hierbas y cánticos para bendecir la propiedad y ahuyentar el mal. Yo sugerí que también fuéramos al refugio de los perros para hacer lo mismo. Cuando llegamos al refugio, estaba completamente destruido. La misma base de concreto estaba agrietada. La cerca de alambre había sido arrancada de sus postes. Las casas de los perros estaban destrozadas y todo el lugar estaba impregnado con el hedor característico de la criatura. La hermana mayor de mi esposa se limitó a hacer su trabajo como si nada. Bendijo el lugar, quemó algunas hierbas y nos guió de regreso a la casa. Cuando entramos, se giró hacia nosotros de repente y nos dio una instrucción muy firme. Nunca entrar en el bosque después del anochecer, no hasta que esa cosa nos dejara en paz. Para resumir, mi esposa se unió al ejército y la trasladaron a Delaware. Como alguien que ha vivido toda su vida rodeado de grandes montañas y un sinfín de naturaleza salvaje, Delaware me pareció terrible al principio, especialmente cuando nos mudamos a una ciudad con más de 50,000 habitantes. Afortunadamente, no tardamos mucho en encontrar una casa en una tranquila comunidad más al sur. Compramos la casa y nos mudamos rápidamente, agradecidos de estar nuevamente en un entorno rural. Sin embargo, las tierras en Delaware no parecen tener vida en comparación con los Apalaches. Los bosques, poco poblados, no poseen ninguna energía que se incline hacia un lado u otro. El suelo no parece estar vivo como en los Apalaches. Al no haber pensado en la criatura durante mucho tiempo, retomé mi costumbre de estar afuera después del anochecer y jugar con nuestros perros en nuestro amplio patio, que bordea un pequeño parche de bosque. Pues bien, anoche salí a jugar con los perros, y al caer la noche, encendí un fuego decente en el pozo de fuego y consumí un poco de jarabe para la tos, al estilo montañés en un frasco de vidrio. Justo cuando el fuego comenzaba a apagarse, mi bulldog americano salió corriendo hacia el bosque. Tiene la mala costumbre de escaparse para irse de aventuras, así que mi reacción inmediata fue perseguirlo por el patio y derribarlo para evitar que se escapara. Mientras lo cargaba en mis hombros en una especie de maniobra de bombero, lo escuché empezar a ladrar, solo que los ladridos no venían de él. La única señal que emitía era un profundo gruñido que nunca antes le había escuchado hacer. Un sonido amenazante que me dejó claro que algo iba mal. Mientras corría con él hacia la casa, el hedor de la muerte volvió a llenar el aire. Los otros dos perros debieron captar lo que estaba ocurriendo porque me esperaron en la puerta trasera, ladrando frenéticamente. Abrí la puerta, la cerré de un portazo, la aseguré con llave y, una vez más, cargué mis armas. ¿Cómo demonios esa cosa nos había seguido más de 1000 kilómetros hasta aquí? Encendí las luces exteriores del lado trasero de la casa y vi que varios arbustos y árboles pequeños en el borde del bosque aún se sacudían, como si algo acabara de atravesarlos. Mis perros estuvieron enloquecidos toda la noche, ladrando, aullando y tratando de salir por las ventanas. Yo no dormí ni un poco, y creo que no lo haré por un tiempo. Lo que sí sé con certeza
es que nunca volveré a entrar al bosque después del anochecer, no hasta que esa cosa desaparezca.